Bien, mis amados, una vez más estamos reunidos, gozosos, llenos de alegría por poder ser portadores de la palabra del Eterno, de nuestro Creador. Ahora vamos a ver un tema muy importante, muy pequeño lo vamos a hacer porque podría ser muy extenso, con muchas citas bíblicas, todo, pero queremos compartir con ustedes de una manera sencilla y que fácil lo puedan asimilar. Vamos a hablar acerca de qué significa realmente la ira del Eterno. No es como todo mundo lo ha interpretado y todo mundo lo ha creído. La ira del Eterno vamos a ver, pero vamos a hacer una oración primero, mis amados. Amado Señor Todopoderoso, Creador del Chamaín, del cielo y de la tierra, que es donde nos encontramos. Te pido con todo mi corazón que me perdones todos mis pecados y todas mis culpas, que muchos son. Muchos pecados y muchas culpas he tenido delante de ti. Te pido que me laves con la sangre del Cordero, que limpies mi vida de maldad, de maldición y de todo oprobio, de todo lo que me está separando de ti, de todo lo que está haciendo que yo esté mal o esté enfermo o enferma, o que me sienta desesperado o desesperada, todo aquello que está mal en mi vida. Por favor, perdona mi pecado y mi culpa, para que así yo sea digno o digna de ser lavado, purificado, santificado, y entonces así pueda ser bendecida o bendecido según el caso de cada quien de nosotros. Te lo pido y te lo agradezco todo en tu nombre de Rahamín, que es misericordia, y en tu nombre de salvación, que es el que tú le diste a tu Hijo, a tu ungido, para que Él viniera a anunciarnos tu salvación. Que así sea. Bien, mis amados, vamos a ver ahora esto. Es bien importante que pidamos la ayuda del Eterno para entender. Pídale al Eterno, dígale, Señor, ilumíname para que yo pueda comprender, para que mi alma pueda ser saciada en ti. Ilumíname para entender este tema y toda tu exquisita palabra. Te lo pido y te lo agradezco en tu nombre de salvación y tu nombre de Rahamín, que así sea. Bien, miren, amados, vamos a ver, ¿qué es la ira del Eterno? Normalmente todo mundo ha malentendido lo que es la ira del Eterno. Todos han creído que la ira del Eterno es que Él ya se enojó y ya está viendo cómo va a castigarnos, cómo va a hacer algo contra nosotros. Todo mundo ha creído que la ira del Eterno es por la forma, todo mundo cree que es un enojo, como un odio que nace de Él, y se enciende la ira de Él y entonces castiga a los pueblos. Y dice, y se encendió la ira del Eterno y pasó esto y esto y esto más. No, mis amados, la ira del Eterno no es lo que todo mundo ha creído, sino que es una forma de expresar las consecuencias que nos vienen por la desobediencia a su palabra. Él mismo lamenta que nos pasen las cosas, porque si Él estuviera siendo vengativo con nosotros, Él no lamentaría que nos sucediera mal. Él no lamentaría que tuviéramos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros humanamente, los hombres, cuando actúan malvadamente, se vengan. Y entonces cuando logran su venganza, se gozan de ver aplastado a esa persona o de haber hecho daño a ese grupo de personas o a X situación. Entonces aquí nosotros hemos malinterpretado lo que es la ira del Eterno. Es una forma de expresarse el Eterno para hacernos ver que si nosotros pecamos, si nosotros desobedecemos la palabra,
lo que viene como consecuencia es que el mal se apodera de nosotros y nos causa amargura, tristeza, depresión, melancolía, desesperación, nos causa enfermedades, nos causa dolencias, nos causa males. Entonces, eso es lo que se considera la ira de Dios, la venganza de Dios. Eso es lo que se considera, porque el Eterno es tan perfecto que automáticamente cuando tú pecas, tú te separas de Dios y entonces el mal toma el control de tu vida, el mal se apodera de ti. Esa es la situación, mis amados. Miren, podemos ver un poquito, entender esto aquí en Jeremías 44. Vamos a ver cómo dice la palabra en Jeremías 44. Dice, vamos a ver desde el verso 3 al 7. Dice así: debido a toda la maldad que han cometido a fin de provocarme a ira, quemando incienso a otros dioses que no habían conocido ni ellos ni sus padres, dice el verso 4, aunque les mandé una y otra vez a todos mis siervos, los profetas, diciendo, no cometan esta abominación, pues yo la aborrezco. El verso 5 dice, pero no obedecieron ni inclinaron su oído para apartarse de sus maldades, ni dejaron de quemar incienso a otros dioses. Por tanto, dice el verso 6, se agravó mi furor y mi indignación, y se encendió fuego en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y se convirtieron en una desolación y en objeto de asombro como hoy. Dice el verso 7, fíjense, pongan mucha atención acá, mis amados, para que descubran realmente qué es la ira de Dios. Dice, ahora pues, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿por qué se hacen ustedes mismos un mal tan grande, de modo que sean destruidos de en medio de Judá, hombres y mujeres, jóvenes y niños, hasta que no les quede remanente? A ver, ¿por qué dice, por qué se hacen ustedes mismos un mal tan grande? O sea, el Eterno está lamentando las consecuencias de la desobediencia. Y en el verso 6 dice, por tanto se agravó mi furor y mi indignación, y se encendió fuego en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Por qué dice se agravó mi indignación? Está diciendo lo que ahorita yo les trato de explicar, mis amados. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos a nuestro Creador, automáticamente el mal toma poder sobre nosotros. Es una consecuencia inmediata, porque donde el Eterno habita es todo santo, todo puro, todo perfecto, todo bello. Él es la misma santidad, es la perfección misma Él. Entonces, en el momento en que tú pecas, tú te arrojas fuera de la presencia del Eterno. Tú te sales de la cobertura de su presencia. Y entonces el mal inmediatamente se apodera de ti, que es totalmente lo opuesto a la paz, a lo santo, a lo bueno, a lo justo, que es el Eterno. Entonces, la forma en que el Eterno nos quiere hacer entender y llamar la atención para que no caigamos en ese error, lo maneja de una forma diciendo, mi ira se encendió, mi furor se encendió. O dice, y entonces Dios se llenó de ira, el Eterno se llenó de ira. Quiere decir que las consecuencias cayeron sobre nosotros. No porque Él sea vengativo, porque si Dios fuera, oigan bien, si Dios fuera vengativo, odiara y se vengara de todos, como todo el mundo lo ha entendido,
Dios no sería perfecto, porque entonces habría odio en Él, habría rencor en Él, habría amargura en Él, había ira, como creemos, porque nosotros lo medimos desde nuestra forma de ser de nosotros. Nosotros como humanos caídos tendemos a llenarnos de ira malvada, de ira de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento. Pero el Eterno no, mis amados. El Eterno no hay un ápice, una gotita de ese tipo de odio, ni tampoco de ese tipo de venganza, ni de ese tipo de ira. Dios no quiere el mal de nosotros. Dios no odia. Es una forma de expresar que Dios tuvo que apartarse de ti porque tú cometiste esa abominación, porque tú hiciste eso. Es ahorita, mis amados, les pongo un ejemplo en vivo. Ahorita yo tuve que tardar aquí con el grupo, platicando con ellos, todo, hasta que se compusiera mi garganta. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha mostrado que si prendemos el aire acondicionado, nos hace daño. Ataca nuestra garganta, ataca nuestras vías respiratorias. Y no hice caso de eso y prendí el fuego, prendí el aire acondicionado. Y yo tenía la garganta caliente porque estaba yo hablando. Entonces me atacó la garganta y se me hizo una especie como de garraspera, como decimos, y tuve que estar un buen rato haciendo, haciendo esto hasta que lograra que se compusiera mi garganta. Pero ahí vemos un ejemplo claro. Dios me castigó. Dios se vengó de mí porque no obedecí. No, yo misma provoqué ese mal, que en otras palabras diríamos, Dios se enojó, la ira de Dios se encendió porque tú hiciste esto. Pero esa ira y ese enojo que manejamos es el poder del mal apoderándose de nosotros por las puertas que nosotros abrimos al mal. Tuve que pedirle perdón al Eterno, tuve que estarle clamando un rato, porque entonces el Eterno me limpia de mi pecado, de mi maldad, y entonces ya yo puedo otra vez entrar en el ambiente de su presencia. Entonces, mis amados, este ejemplo que les acabo de poner es eso, o sea, es lo mismo con nuestras enfermedades, es lo mismo con nuestros problemas, es lo mismo con todo lo malo que nos sucede. Nosotros nos apartamos de la presencia de Él y entonces eso es lo que se maneja en la palabra. Entonces se encendió la ira del Eterno y pasó esto y pasó el otro y pasó el otro. Y ahorita acabamos de ver aquí en el verso 7 cómo el Eterno dice, ¿por qué se hacen ustedes mismos un mal tan grande? Arriba ya habló de que se encendió la ira del Eterno. Me provocaron la ira, dice arriba en el verso 3. Pero aquí dice, ¿por qué ustedes mismos se hacen este mal tan grande? De modo que sean destruidos de en medio de Judá. O sea, estamos viendo la consecuencia del pecado. No es el Eterno, mis amados, el que quiere el mal para nosotros. Por eso, cuando sucedía que tenían que ser destruidos pueblos enteros, mujeres y niños y todo, la gente ha juzgado mal al Eterno y dice, mira, es un Dios malo, es un Dios vengativo, mira cómo destruía a los pueblos. No, aquí lo estamos viendo, como dice en el verso 7, ¿por qué se hacen ustedes mismos un mal tan grande? Y siempre el Eterno en toda su palabra, si podemos comprender a Dios, porque Él nos dé la gracia, porque a veces nuestro pecado no nos deja, nos vamos a dar cuenta que Él siempre lamenta nuestro mal. Él mismo dice, acuérdense, yo no quiero la muerte del pecador, quiero que se arrepienta de su mal camino. Entonces, no es que Él se vengue como todo el mundo cree. Han hecho muchos videos en YouTube, mis amados, diciendo cosas y barbaridades contra el Eterno, diciendo que Él es un Dios vengativo, que Jesús es el Dios bueno, haciendo unas situaciones adversas y sin sabiduría,
renegando del Eterno, del Creador, del Dador de la vida, del que crió a Jesús, porque Jesús es el ángel del Eterno, es el ungido del Eterno, es el enviado del Eterno. Muchos se han equivocado y están diciendo barbaridades, pero yo invito incluso a todos ellos, los que han hablado mal, que se pongan a analizar la palabra, que se metan en ayuno y oración y se den cuenta que han blasfemado el nombre del Eterno y han hablado mal de Él, y que pidan perdón, porque el Eterno es misericordioso, lleno de amor para el que se arrepiente. Mis amados, entonces lo único que me interesa aquí es que les quede bien claro que la ira de Dios no es lo que habíamos entendido. No es que Dios sea vengativo y nada más nos quedábamos calladitos como diciendo, pues sí, Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Él mataba a los pueblos enteros, a mujeres y niños. No, cuando sucedía eso es porque ellos mismos buscaban su exterminación por su pecado. Pero la forma de expresar que Dios se enojó o se encendió su ira y mandó a exterminar a tal pueblo y esto, es una forma de expresarlo así porque Dios es el dueño del bien y del mal. Pero hay una cosa muy importante que nos debe quedar claro. Recuerden que Él dio desde un principio, desde la primera creación, Él dio libre albedrío al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te haces al mal, tú abres puertas al mal, el mal viene y te destruye. Pero se maneja desde el punto de vista de Dios como si Él mismo es el que te está destruyendo, como si Él mismo es el que te está atacando, por decir así. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del bien y del mal, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Sin embargo, Él no quiere que te venga ese mal, pero tú lo provocas. Nosotros lo provocamos. Cuando esos pueblos eran exterminados, era porque ya estaban tan contaminados que ya el Eterno veía que ya no había remedio para ellos. Recuerden cuando el Eterno le dice a Abraham que le va a dar esta tierra de Israel, que se la va a entregar a él, le dice, pero vas a esperar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los cananitas, del pueblo que habitaba este lugar de Israel, que era Canaán. Todavía no ha llegado al colmo su maldad. O sea, estaba diciendo, la desgracia no les puede llegar hasta que ellos colmen el punto, o sea, hasta que lleguen al máximo, para que así entonces ellos van a quedar desprovistos del bien y de mi protección, pero será porque ellos mismos lo quieren. O sea, Dios se sienta pacientemente a esperar 430 años para poder entregar esta tierra a su pueblo. Porque los cananeos todavía no llegaba al colmo su maldad. ¿Por qué dice que no llegaba al colmo? Porque Dios es tan perfecto que Él no tiene ni una gotita de injusticia. Entonces, por mucho que ya habían pecado, Él estaba esperando hasta que se cumpliera totalmente su maldad, se completara su maldad. Y entonces, Él sabía que eso iba a suceder porque Él es todopoderoso y todo lo sabe. Entonces ya iba a suceder que el mal se iba a apoderar de Canaán e iban a ser exterminados. Mis amados, pídale sabiduría al Eterno para entender esto, porque es bien importante que entendamos qué es la ira de Dios. La ira de Dios, en pocas palabras, sería: tu mismo pecado te arrastra fuera de la presencia del Eterno y te vienen todas las consecuencias que hay en tu vida hoy mismo o cuando tú pecas. Esa es la ira de Dios bien entendida, porque en Dios, como les repito, no hay ápice de odio, ni de rencor, ni de resentimiento, ni de mal, ni de amargura. Él es perfecto. Tú no le haces ningún mal a Él,
ni siquiera lo puedes tocar con tu pecado y con tu maldad. Él lo expresa de esa manera para que veamos las consecuencias que nos vienen por alejarnos de Él, por separarnos de Él. Hay muchas citas, mis amados. Yo no quiero meter muchas citas bíblicas porque no quiero que a ustedes les dé flojera ver los videos. Mejor me gusta así, platicarlo con ustedes. Estas son enseñanzas que Él mismo nos ha hecho y nos ha ido abriendo los ojos para ver esto, la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, nunca interpreten que Dios es un Dios malo y vengativo. No, todo tiene su consecuencia, todo tiene su culpa. Así es que, mis amados, hasta aquí los voy a dejar y posteriormente seguiremos hablando de esto. Pero a mí me urgía mucho, porque estuvimos platicando nosotros, que se hiciera esta grabación de urgencia porque muchos están juzgando mal al Eterno. Están diciendo blasfemias contra el Eterno. Y Él es toda dulzura y todo amor. Pero nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que nos echamos la soga al cuello, como decimos. Nosotros decidimos dónde queremos estar. ¿Qué dice, mis amados? ¿Qué dice en Deuteronomio 28? Vayan a ver Deuteronomio 28 y van a ver que el Eterno está hablando ahí acerca de las consecuencias de nuestro pecado, mis amados. Ahí nosotros podemos ver que nosotros hemos provocado todo eso porque Él dice bien claro, ahí habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones que vienen por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, Él dice, yo pongo frente a ti el bien y el mal. ¿Sí? O sea, lean, escuchen la palabra, escudriñen la palabra. No se sienten a ver novelas, no se sienten a divertirse con videitos ahí que nada más les están haciendo halago a sus oídos. Vean realmente la palabra, escudriñen la palabra, busquen la verdad. Vean en el capítulo también 27 de Deuteronomio, cuando el Eterno dice que Él pone el bien y el mal frente a nosotros. Y tú escoges lo que tú quieras. Así es que no le echemos la culpa al Eterno de lo que no la tiene. Nosotros mismos hemos escogido la vida que llevamos. Así como la gente que se está consagrando al Eterno, que ya está empezando a vivir en el reino del Eterno, entonces se siente feliz, se siente contenta, no está triste, no está amargada. ¿Por qué? Porque pues ya el mal no lo puede tocar. Pero así el que se encuentre en la tiniebla, en el dolor, en el sufrimiento, en la desgracia, rápidamente arrepiéntase, levántese, haga teshuvá, o sea, arrepentimiento, y lávese con la sangre del Cordero y en el nombre de salvación, que es el que lleva el Cordero, el Hijo del Eterno, y entonces ustedes pueden volverse a la cobertura, a la protección de su Creador. Ahí, mis amados, cobíjense en la protección de Él y van a ver que van a ser muy dichosos, muy felices. Nosotros, mis amados, para gloria y honra del Eterno, les digo, no tengo tiempo para explicarles todos los detalles, pero nosotros nos hemos metido a tratar de obedecer al Eterno al máximo. ¿Y saben qué? Como consecuencia, ¿qué tenemos? Bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. La situación por la que todo el mundo sufre normalmente, la economía, el bienestar, todo eso nos los ha dado Él. Nosotros no padecemos de nada, nos abunda la bendición. Tenemos pan en abundancia, o sea, el pan representa todo lo que es la comida, ¿verdad? Pan en abundancia,
en todos los aspectos que ya no sabemos ni dónde guardar ni dónde poner. Entonces nosotros tenemos que dar de nuestras bendiciones a otras personas. Tenemos que compartir de nuestros alimentos también con los animalitos. Tenemos que hacer, porque la bendición es tan grande que decía el otro día una persona de aquí del grupo, dice, es que nosotros no hallamos dónde poner cuando otros están muriendo de hambre en el mundo. Dirían, es que Dios es malo. Miren, no, Dios no es malo. Malo es lo que hace esa persona que ha traído esa maldición sobre su vida. Que le esté pasando eso, que tenga esa carencia económica, que tenga esa carencia emocional. Porque el Eterno se ocupa de la situación emocional, psicológica, de tu consciente, de tu subconsciente, de tu inconsciente, del latir de tu corazón, de tu bienestar, no solo físico, sino espiritual. Cuando tú te metes en su presencia, dejas de sufrir, mi amado y mi amada. En pocas palabras, o en una palabra, tú dejas de sufrir. Ya no hay nada que te pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque ya quedaste dentro del manto de tu Creador, dentro del manto de tu Padre y tu Madre, que es Abba Ima, el Eterno, junto con la Ruach HaKodesh, que es parte del Eterno. La Ruach HaKodesh, que la gente traduce, en el español se traduce el Espíritu Santo, que si lo tradujéramos correctamente sería la Espíritu Santa, porque en hebreo es femenino, no masculino. Pero eso lo hablaremos en otro video, mis amados. Bien, de manera que apégate, esta es nuestra invitación, apégate al Eterno. Siéntate, toma tu Torah, toma tu Biblia y empieza a escudriñar la Escritura y obedece en todo lo que Él te dice ahí. Pero pide discernimiento y sabiduría para entenderla. Pídele. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, no sabes cómo entender la Escritura, de todo esto que hemos hablado, tienes algún comentario, háznoslo saber, amado. Deja ahí tu comentario. Explícanos tus dudas, dinos de qué tema quieres que hablemos y le pedimos sabiduría al Eterno y ya estaremos hablando de él. Bien, mis amados, me despido de ustedes después de haberles compartido esto que nosotros hemos visto con claridad. No hay ápice de odio, ni de rencor, ni de resentimiento, ni de ira, ni de venganza en el Eterno. Es una forma de expresar el mal que nos viene, porque como el Eterno es el dueño del bien y del mal, se expresa como si Él mismo te está haciendo eso, pero Él no lo quiere, ya lo acabamos de ver. Él no quiere que el pecador muera. No quiere el Eterno, Él quiere el amor para ti. Quiere que te arrepientas y poder tomarte como su ovejita, tomarte en sus brazos, sanar tus heridas, curar tus dolencias y hacerte feliz. Bien, mis amados, entonces vamos a terminar con una pequeña oración de acción de gracias. Y si les digo, escriban, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal. Esta charla, esta plática, tómela como ustedes quieran. Va a estar tanto en el canal de La Puerta de la Verdad como en la Casa del Remanente. Son los dos canales que tenemos, amados. Ahí va a estar en los dos porque queremos que todo el mundo la alcance a ver. Ahora, oremos. Digan, bendito Señor Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra. Toda Rabá, muchas gracias porque te ocupas de explicarnos que tú no tienes odio contra nosotros, que tú no eres un Dios vengativo, que tú eres lleno de amor y que sufres de alguna manera, vamos a expresarlo así, porque tú eres una persona perfecta. Y si nosotros sabemos sufrir cuando otro sufre, ¿cuánto más tú? Entonces, mi amado Señor, gracias por hacernos comprender que tú sufres por nuestro dolor, que tú no quieres el mal para nosotros. La forma en que tú expresas
la ira, y cuando dices la venganza de Dios, estás refiriéndote a la consecuencia del pecado, porque tú eres el dueño del bien y del mal, pero tú nos advertiste que tú ponías frente a nosotros tanto el bien como el mal, y nosotros escogiéramos nuestro camino, porque tú nos diste libre albedrío desde el principio que nos creaste. Ahora te pido que tengas piedad de mí y aceptes mi acción de gracias, y que a partir de hoy te busque de todo corazón y mi vida cambie, para que así sea abundante tu bendición en mí, no solo física, sino tu presencia, exquisita presencia, sea manifiesta en mí a cada paso de mi vida. Te pido que todo lo que se te puede ofrecer en acción de gracias sea ante ti, y yo mismo sea una acción de gracias ante ti. En tu nombre de Rajamín y en tu nombre de salvación, te ofrezco todo y te lo pido todo. Que así sea. Bien, mis amados, estamos entonces dando por terminado este video, y le pedimos al Eterno que nos conceda volver a reunirnos otra vez con otro tema más. Que así sea, mis amados.